Buenas tardes o buenos días, hermanos y amigos de Ramallo, hermosa ciudad, de hermosos hermanos. Un privilegio estar transmitiéndoles un devocional, especialmente para ustedes, que he titulado, o más bien el tema es acerca de aprovechar bien el tiempo. Y esto sería en la escuela de Dios, que no cierra por pandemia, que no cierra por cuarentena. Así que podemos seguir estudiando y ese es el propósito de que así lo podamos hacer para estar fuertes en el Señor. Tengo dos lecturas en el Nuevo Testamento, Efesios 5, 15 al 17, que dice de esta manera: por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. La otra lectura, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que la riqueza de los egipcios, y es que su mirada estaba puesta o fijada en la recompensa. El desafío es entonces, con este tema, que nunca dejemos de estudiar y nos convirtamos más bien en maestros para enseñar a otros. Existe un dicho popular que dice: nunca es tarde cuando la dicha es buena, o nunca es tarde para volver a empezar, etc., ¿no? Yo digo, nunca es tarde para estudiar, y menos estudiar la palabra de Dios. No hablemos de creer y obedecer, eso es hoy es el momento, el día para creer en el Señor. Sea la etapa que fuere que estamos en nuestra vida, tenemos que seguir estudiando y obedeciendo al Señor. No tenemos mucho tiempo y los días son malos, leímos. No hay tiempo que perder para aprender cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas por estos tiempos. Más que nunca, hoy hay que indagar, estudiar y actuar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En el caso de Moisés, el libertador de Israel tuvo la oportunidad de vivir 120 años. Alguien dijo, menos mal que vivió tantos años, tanto tiempo. Si no, no le hubiese alcanzado la vida para aprender lo que tenía que aprender. Y en verdad que a todos nos pasa, que terminamos nuestra vida y estamos aprendiendo. La vida del hombre en realidad se diseñó para vivir en conformidad con la voluntad del Señor, para tener paz y para poder estar bien. La vida entonces de este hombre se divide en 3 etapas de 40 años cada una, como si se tratara de 3 cursos de aprendizaje teórico-práctico en la facultad de Dios. Vivió 40 años primeramente en Egipto, en la corte del faraón. Allí adquirió conocimiento y fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, esto gracias a la hija de Faraón, que lo recogió del río
cuando estaba allí con peligro de su vida, ¿no? Cuando era tan pequeño. Y había un decreto, una orden que tenían que morir todos los varones. Había sido cuidado o escondido hasta ese momento, pero allí decidieron ponerlo en el río, que la suerte de Dios fue así, que la hija del faraón tuviera lástima, misericordia de él y lo recogiera. Y de repente también que lo hiciera criar con la misma madre, ¿no? Él estuvo allí aprendiendo de todas lo que el mundo puede dar, ¿no? Ofrecer. Y allí conoció también, aparte de tener conocimiento de diversas cosas, seguramente que conoció al mundo entero, el placer, todo tipo de cosas de la vida, ¿no? Pero él no estaba conforme con eso. Antes bien, como leímos, prefirió unirse al pueblo, a su pueblo, el cual estaba en esclavitud, pero al cual él no había rechazado, nunca se había apartado de la idea de pertenecer a ellos. Así que es justamente por allí, cuando tenía 40 años, que comenzó a interesarse por la vida de sus hermanos y queriendo ayudarlos por sus fuerzas, por sus propias ideas, lo hizo mal. A causa de esa mala experiencia, pasa a la segunda etapa, el segundo periodo en su vida de otros 40 años, los que pasó en Madián, una región pobre, bastante rocosa, cerca del Sinaí, ahora como un simple pastor de ovejas, el que había experimentado los placeres y honores del palacio, del faraón, estaba ahora cuidando el rebaño de su suegro. Allí en la soledad, humildemente, aprendió a conocerse a sí mismo y también sobre todo a Dios, aunque fue Dios quien se reveló a él. Esto se puede leer en Éxodo capítulo 3, toda esta historia tan hermosa de Moisés, de su vida. Y Dios lo comisionó para la gran tarea de sacar de la esclavitud a su pueblo, para llevarlos a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. 3. Así que es que los próximos 40 años Moisés los vive como libertador y conductor del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para llevar adelante todos sus propósitos y planes que tenía para ellos y para toda la humanidad. Y Moisés liberó entonces a Israel de esa esclavitud. Allí por 40 años estuvo haciendo prodigios y señales en Egipto, al cruzar el Mar Rojo, en el desierto. Les comunicó también la ley que Dios mismo le dio para que se rigieran por ella. Y en este último periodo aprendió a conocer mejor, mucho mejor a Dios y también a comunicarse con Él. A comunicarse con Él es una parte importantísima, como en tantas ocasiones podemos leer en la historia de Moisés cómo hablaba él con Dios y de repente le cuestionaba a Dios ciertas cosas acerca del pueblo y de la actitud que él tenía. Y bueno, es emocionante cómo aprendió y conoció a su Dios. Y terminó siendo un gran profeta y un gran historiador hebreo. Tengamos en cuenta, fue quien escribió los
primeros 5 libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco. Bien, recorrimos de esta manera rápida la vida de Moisés. Quizás en este momento alguien esté preguntándose por qué Moisés, un hombre importante, tuvo que pasar tantos años en cada curso de la escuela de Dios para aprender lo que tenía que aprender. 3 periodos de 40 años cada uno. Dejémoslo ahí. Dios tuvo sus propósitos y su plan, y nosotros siempre vamos a ser más listos para juzgar las motivaciones ajenas. Usemos más bien estas vivencias de Moisés para analizarnos nosotros mismos acerca de nuestra vida. Bien, vamos a ir avanzando. En efecto, como ya lo mencioné, Moisés vivió 120 años, así que esto se lo puede leer en el libro de Deuteronomios 34:7. Seguramente nosotros no tengamos tanto tiempo. Además leímos en Efesios que los tiempos son malos, los días son cortos a causa de las múltiples ocupaciones, las enfermedades, la incertidumbre, la violencia, el egoísmo, todo esto y todo lo malo que tienen los sistemas gubernamentales y políticos mundiales, la maldad y las perversidades están en el corazón de los hombres. Y eso es lo que hace de los días malos, que los días sean malos. Antes del diluvio ya no se podía vivir, por eso Dios intervino. Después del diluvio siguió todo igual. Y cuando la corrupción, la maldad, llegue a colmar a Dios, Él volverá a intervenir y juzgar definitivamente al mundo entero. El ser humano fue creado para vivir en armonía con su Creador. El que no lo entiende, se lo pierde. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a nuestro Dios que de alguna manera u otra a uno y a otro nos ha llamado, nos ha mostrado cómo se vive la vida en esta tierra, en este mundo? Seguramente la mayoría de mis oyentes, como Moisés, hemos decidido caminar junto a los que aman a Dios y su palabra, aunque por un breve tiempo tengamos que padecer. No todo es camino de rosas, un camino fácil. Hay que padecer justamente por la incomprensión de quienes viven a nuestro alrededor, principalmente, a veces aún en nuestra propia casa. Viven en el pecado, en libertinaje, y como digo, muchas veces tienen otro diccionario. Por ejemplo, amor para ellos es pasión, paz es no hacer nada, alegría es fiesta y tragos, paciencia mientras no lo molesten o contradigan y se terminó. El trabajo es una mala palabra, etcétera, etcétera. Pero miremos por nosotros mismos. ¿Andamos como sabios? ¿Ya hemos aprendido a aprovechar bien el tiempo? Son varias preguntas que tengo aquí que quiero que nos sirvan de reflexión para que miremos cómo andamos. Decía, si estamos aprovechando el tiempo, como decía el versículo que leímos, y andar como sabios. Ya hemos aprendido, decía, aprovechar bien el tiempo. En los pocos o muchos años que tenemos, los que Dios ya nos ha dado, hemos aprendido a relacionarnos con el Señor debidamente.
conocemos su grandeza y su poder, hemos experimentado lo que es el poder de Dios en diferentes cosas de nuestra vida. Estamos orando sin cesar y dando gracias. Hemos aprendido a humillarnos bajo su poderosa mano para que nos exalte a su tiempo. Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Nuestra gentileza es conocida de todos. Y habría quizás muchísimas preguntas más para hacernos, para reflexionar. Pero el Señor nos las mostrará. Y existen, diría yo, en esto de vivir en la voluntad de Dios y no, dos maneras de aprender en esta escuela de Dios estas lecciones. Una es llamar al Señor solo cuando las dificultades nos superan, luego que hemos descuidado la voluntad de Dios. O la otra es sencillamente creerle a Dios y a su palabra. Esto nos dará no solo conocimiento, sino sabiduría para aprovechar bien el tiempo en estos días malos. Así aprenderemos sus lecciones y gozaremos de su bondad y fidelidad y le estaremos glorificando con nuestra vida. Glorificar es dar a conocer. ¿De qué manera estamos dando a conocer a Dios? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo es nuestra vida? En conclusión, cada creyente se enfrenta a la constante decisión, ya sea de malgastar sus años en las cosas pasajeras de esta vida, o unirse como Moisés al pueblo de Dios y a todos los que de corazón aman y sirven al Señor con alegría, y así un día recibir del Señor la recompensa. Oh, que todos los que me han escuchado seamos de los sabios y entendidos, que seguimos estudiando, diría, en la escuela de Dios, que seguimos luchando para obedecer a una cuesta de nuestra naturaleza que a veces no está muy de acuerdo en ponerse en servidumbre en la voluntad de Dios. Que podamos seguir aprendiendo, decía, y vivir en su santa voluntad. En esta batalla de sí y no, se libra cada día dentro de nuestro ser. Sí, no digo respecto a hacer mi voluntad o la del Señor. Es como una batalla que se libra dentro nuestro cada día, dentro de nuestro ser. No nos rindamos, no nos rindamos. Hagamos la voluntad de Dios. El Señor ya viene a buscarnos. No hay mucho tiempo y los tiempos son malos. Dediquémoslo a Dios, a estudiar en su escuela. Nos trae paz. Andar en los caminos del Señor nos alegra, nos da seguridad. No nos hacemos problema ni de la muerte, como tantos están en este tiempo preocupados por su salud, por lo que han logrado en la vida y ahora se ven que están perdiendo todo, toda su seguridad, todo su bienestar, por las situaciones
que se están viviendo. Oh, nosotros tenemos un Dios maravilloso y sigamos confiando en Él, y como es el tema que estoy enfatizando, que sigamos en la escuela de Dios, para que podamos agradarle y vivir paz. Un saludo y un abrazo, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo y utilizando en su servicio. No nos neguemos a hacer el bien. Sigamos agradando también a nuestro prójimo, ayudándoles en todo a quienes podamos. Que el Señor nos rebendiga en Jesucristo. Amén.